Vivimos en un mundo de constante cambio, así que la salud mental se vuelve una prioridad. No importa de la generación que seas, tienes que poner atención en tu salud mental para que puedas prosperar y puedas atreverte a ser tú mismo. Pues tener la capacidad de poder hablarlo, de poder sanarlo, ¿sí? ¿Qué harías si tus hijos se atraviesan al Beca Ranza o a las letras de Saltillo a tomarse una foto? Y sin avisarte ni nada. A mí me cae muy gordo que lo digan, porque no creo en eso, porque no funciona así, que las mujeres tienen bronca cada mes. Porque me ha tocado ver casos de gente que creyó ser violada y que a sus 60 años descubrió que nunca había sido violada. El concepto de Cristal es que no soportan este tipo de situaciones y llega un montón de frustración. Son jóvenes con un nivel de expectativas altísimo. Sí. Nosotros somos los culpables de no dejar que les pasen cosas. Dejas a tus hijos salir a la calle, a andar en bici, y a correr y a jugar. No. Es que ahora es mucho más peligroso que antes. Cuando trabajas en ti y rompes con ese paradigma, también rompes con el de la gente. Sí. Y te ayudas. En vez de 3 horas en el chat, haz lo que tienes que hacer y ve a verte. Sí. Y 1 hora bien vivida en persona vale mucho más que el chat. Con una amplia trayectoria, graduado de la Universidad Complutense de Madrid, con estudios en inteligencia emocional e intervención en emociones y salud, su pasión por la salud mental y emocional lo han llevado a dedicar el 100% de su tiempo profesional a sus pacientes. Con 19 años de experiencia en terapia clínica, ha trabajado en diversas empresas y en el sector público brindando sus servicios a instituciones como la Secretaría de Fomento Económico del Estado de Coahuila, Cementos Holcim Apasco, entre otros. Su enfoque se centra en comprender la conducta humana y superar los obstáculos que limitan el desarrollo intelectual, social y cultural. Por favor, démosle la bienvenida a nuestro terapeuta clínico, Carlos Alberto de la Peña. Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa Charla con la Luna. Yo soy Cristi Dávila y antes de comenzar te quiero recordar que en Charla con la Luna humanizo tu marca. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante, así que si quieres ir por un papel y tu plumita, adelante, porque va a estar buenísimo. Vamos a hablar de la salud mental, como ustedes me lo pidieron. Ya estamos aquí complaciendo esas peticiones y nos acompaña ni más ni menos. Wow, es un súper amigo y es un gran terapeuta clínico, Carlos de la Peña. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Cristi. Gracias por la invitación. Una vez más. Bueno, esperemos poder resolver algunas duditas. Ya sé. Bueno, algunas duditas, híjole, yo creo que van a surgir muchas dudas porque el tema ya de entrada, salud mental, a veces no sabemos ni siquiera a qué se refiere la salud mental. Pensamos, estoy enfermo, ¿de dónde? ¿Cómo? Platícanos. Híjole, bueno, empecemos porque hay un montón de creencias sobre lo que es la salud mental y las podemos venir arrastrando desde la historia. Para nuestros padres, nuestros abuelos, la salud mental era un elemento que tenía que ver con estar loco. Sí. Definitivamente. Con que nos perdiéramos en esta idea de que era una persona que necesitaba reclusión, o sea, guardarlo en un manicomio. Sí. Loco de atar. Exacto. O sea, y era gente que perdía por alguna razón su capacidad de interactuar con los demás. Okay. Y dentro de toda esta explicación hay una parte que es cierta. Sí. Cuando no estamos bien en cuanto a nuestra salud mental, por volver a referir el punto, ¿sí? Nos perdemos de la ecuación porque no tenemos la capacidad de estar conectando con la vida que necesitamos vivir en el ambiente en el que decidimos vivirla. Okay. No sé si fui... Sí. O sea, Cristi decidió vivir en Saltillo. Decidió que su hija estuviera en cierta escuela. Sí. Decidió desenvolverse en ciertos círculos sociales. ¿Sí? Entonces, este es mi ambiente. Pero aparte, Cristi decidió tener una religión, decidió tener
una manera de ver su vida construida en cierta cultura, en cierta sociedad, y con ciertos valores. ¿Sí? De repente, cuando yo no me siento bien, ya sea porque esta decisión está afectando mi personalidad o porque el ambiente no me está dejando ser, ahí empiezan los problemas de salud mental. ¡Híjole! Pero tiene que ver con muchas cosas. Inclusive nos pudiéramos ir mucho más lejos. Llegan momentos en la vida, que viene la adolescencia, por ejemplo, y nuestras hormonas se vuelven una locura y resulta que hablamos de los adolescentes como alguien que no conecta, que tiene problemas para comunicarse con los adultos, que empieza a que es antipático, antisocial. Totalmente. Y puede tener que ver con sus hormonas. ¿Sí? Pero no nada más con sus hormonas, sino también con la construcción de en quién se quiere convertir y contra qué está luchando. Y todo esto afecta nuestra salud mental. ¿Pudiéramos irnos más allá? También, si volviéramos a hablar otra vez de hormonas de desarrollo, bueno, también la menopausia o la andropausia haría lo mismo. ¿Sí? Otro momento en el que chocamos hormonalmente. Pero entre estas hay muchos. A mí me cae muy gordo que lo digan, porque no creo en eso, porque no funciona así, que las mujeres tienen bronca cada mes con las hormonas. No. Sí tienen, porque tienen un proceso de limpieza perfecto y desarrollado de una manera increíble que cuando lo estudias es algo fabuloso. Sí. Pero que sí mueve algunas hormonas y que sí puede tener unos cambios en su comportamiento, sí, pero eso no tiene que llegar a ser un efecto en el que tengamos un problema de salud mental. Exacto. Y hay gente que sí lo piensa. Se vuelven locas cuando están en sus días, sería la frase. Ándale. Y es incorrecto. Exactamente. No te vuelves loca, estás incómoda. Entonces también separemos eso porque son creencias. Son creencias y desde hace mucho, y cuando mencionas la menopausia, oye, también típico, ¿no? De que a lo mejor veíamos a una mamá que de pronto cambiaba de estado de ánimo. Ay, no, hombre, está menopáusica. Pero en la forma en la que se refieren, está menopáusica, es como decir, güey, está loca. Salud mental no tiene nada que ver con, o sea, sí, con locura en un punto, pero estamos hablando que es el 1% o menos de la población. ¿Sí? Por esos temas. ¿Sí? Que necesitaría un internamiento, etc. Es más, y lo tocábamos la vez pasada en el programa anterior, sobre el tema de que mucha gente habla de estoy en depresión. Sí, por si no lo han visto, les recuerdo, la vi en el espejo. Entonces, estar en depresión es cierto, es un problema de salud mental, pero cuando realmente estás en depresión. ¿A qué me refiero? Depresión es un elemento químico en tu cerebro que está generando un desajuste y que te lleva a estos estados que sí me siento muy mal, no me siento en este espacio donde yo quería estar, ¿sí? Y no me siento bien. Ok, ahí sí, pero cuando sucede eso, y eso llegas, un psiquiatra lo analiza, lo estudia y te dice, ok, vamos a regularlo de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Para que tu cuerpo produzca, haciendo cosas, tomando alguna pastilla o así, lo necesario para estar bien. Ok, pero ese es un tipo de salud mental. Pero resulta que nos encontramos con muchas cosas. Oye, pero la depresión, ya hasta los adolescentes están hasta tienen canciones de que callan la depresión. Y yo, o sea, ¿pero por qué? Porque se le rompió el lápiz. O sea, es por decir, y yo, es que ni siquiera saben lo que significa que es depresión. O sea, es que la inmediatez les está haciendo eso. Ellos, a diferencia de la generación de nosotros, la generación de ellos está justificando la no llegada de las cosas a la velocidad que ellos lo viven todo. Porque nosotros para conseguir información de la escuela, a veces, a lo mejor yo te estoy metiendo en un asunto que no te tocaba. Que todavía no. Pero a lo mejor en mi generación sí teníamos que ir a una biblioteca. Claro. Y sentarnos y buscar en el libro y hacer todo. Contra ahora... Oye, pues claro. Aquí está la respuesta. Ir por las láminas. Bueno, todas las láminas dices, ok, pero la información, ellos la descubren en segundos, lo que quieran saber. Exacto. ¿Sí? Pero no solo eso.
todo lo quieren ahora y rápido. Pero sus relaciones también son así, su vida también es así, y eso genera que haya muchas descompensaciones. ¿Sí? ¿Es la palabra? Sí. En su manera de interactuar. Y ahí empiezan los problemas de salud mental. Híjole. Aunque antes de irme a ese punto, yo me regresaría y te diría, oye, pero la base principal de los problemas de salud mental generales que hoy oímos, como ansiedad, como depresión, Sí. como simplemente el no sentirse parte de un grupo, que es uno de los principales efectos, ¿de dónde viene? Bueno, viene de lo que nosotros jugamos diciendo voz ego, voz en off, el diablito que nos habla. Y también lo tocamos la vez pasada. Sí. Esta vocecita, cuando habla de más, ¿sí? Cuando sobrepensamos las cosas, este efecto de sobrepensar es muy peligroso. Porque si yo sobrepienso las cosas, resulta que las hago grandes. Sí, de tanto pensarlas se empiezan a volver una cosa complicadísima para ellos. Incontrolable. Llega a ser incontrolable. Resulta que sobrepensar me lleva a sentirme demasiado ansioso, primero. Entonces sí genera ansiedad. Sí. Pero si el elemento que le estoy diciendo a mi cerebro es negativo, entonces también me hace sentir deprimido. Ni estoy ansioso ni estoy deprimido. Me estoy haciendo sentir. Realmente estoy reprimido porque estoy reprimiendo mis emociones por un momento loco que estoy teniendo en mi cabeza. Y ansioso sí estoy por encontrar una solución o por salir del problema, porque no sucedan las cosas, porque es otra vez exceso de futuro. Bueno, ya sabemos, la depresión es exceso pasado, lo dicen todos y sí tiene algo que ver. ¿Sí? No es exactamente una definición muy buena, pero realmente para platicarlo tranquilamente sí es cierto. Entonces, este sobrepensar es lo peligroso. Si yo empiezo a generar una psicosis en mis pensamientos, pues al final, si le estoy dando tantas vueltas, sea negativo, me vuelvo psicótico. O sea, sobre ese pensamiento se vuelve psicótico. Sea positivo o negativo. Digo, se vuelve una psicosis. Pudiéramos hablar que para llegar más adelante, pues todavía hay muchos pasos en los problemas mentales, pero todo el mundo empezamos sobrepensando. Cada vez que tenemos un problema, cada vez que tenemos un duelo. Sí. Hoy, ¿cómo viven los jóvenes un duelo? O sea, yo de repente me sorprende que algunos me hablan y me dicen, es que me cortó. Y dices, espérate, o sea, tenías 3 meses con la chavita. Sí. O sea, ¿cuál es el pedo? Perdón que te lo diga así. ¿Cuál es tu bronca? O sea, tenías 3 meses. Sí. Es que mi vida ya se... No, a ver, cabrón. Ya no soy nadie. Hace 3 meses ni la conocías. Y empiezan con este juego. Pero nos podemos ir a situaciones en la vida adulta también. Sí. Oye, alguien que se termina un matrimonio. Pues se terminó. Se terminó por razones que pudiéramos decir que también siempre son esquemáticas y que la gente toma la decisión de terminar un matrimonio. Sí. Pero del otro lado de terminarlo, aunque hayan tomado la decisión, está todo lo que se cae del constructo. O sea, de mi idea de vida, lo que yo quería construir. Lo que yo idealicé, la fotografía que te haces del álbum. El castillo de arena, le digo yo. Exactamente. Sí, ese castillo de arena se te cae, pero se te cae cuando novio, se te cae cuando estabas en un trabajo muy feliz y te corrieron, en muchas situaciones. Sí. Y ya nosotros, o sea, ya nuestra generación, no es tan consciente del fracaso. Y el fracaso es un peso social. Si me corren de un trabajo, para mí representa una vergüenza enorme. Sí, cállate. Algo que me destruye, me limita. Lo peor que me podría pasar. No, y la gente, ¿qué habrá hecho? Exacto. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo corrieron? O igual, un divorcio. Es que mi fracaso, no puedo con... ¿Qué? ¿Por qué fracaso? Oye, yo digo, pues fracaso sería quedarte aguantando cierta situación o varias que te están causando el que quieras separarte y no lo hagas. Totalmente de acuerdo. Pero ahí va la carga y el concepto está mal. El concepto de grupo me hace sentirme mal ante cualquiera de estos supuestos fracasos.
salud mental está muy ligada a estos temas. Okay. Cuando voy a quemar a mi señor padre, pero a la vez le voy a dar un premio. Okay. Me acuerdo que mi carrera profesional estaba en otro lado, esto siempre fue lo que amé, pero hacía otras cosas. Cuando platico con él que me voy a dedicar 100% nada más a esto ahora, me veía con cara de, a ver, cabrón. O sea, vienes de un mundo profesional muy interesante, muy grande, Sí. de nivel mundial y no sé qué. Como, ¿por qué tirar tu carrera por la ventana? No lo podía ni decir, para terminar oyendo gente. Okay. Mi papá tiene 84 años. 84, sí. Bueno, cumple 84. Y hace un mes tuvo a bien ir a su primera sesión de terapia. ¿En serio? Y la verdad es que a mí me encantó. Se lo recomendaron mis hermanos. Sí. Yo se lo podría haber recomendado millones de veces, pero, pero lo no. hacía. Sí, no, sí lo hacía, ¿Ah, sí? pero mis hermanos primero le dijeron, luego me platicó a mí, le dije, a mí me parece una excelente idea, hablando de las pérdidas que tiene una persona de esa edad, en cuanto a amigos y así. Y dio el paso, y lo que más me sorprendió es que, bueno, aparte vio a la terapeuta, le fue muy bien, le dijo, no hay nada que resolver, o sea, ya usted tiene muy bien acomodadas las cosas, vea esto, haga esto, lo normal que le recomendaría un terapeuta en estos casos. Muy padre, lo trató, pero el hecho de saber que podía dar el paso y que terminara su sesión diciéndole, tenemos que cerrarlo profesionalmente porque yo me quiero sentir a gusto si tengo que volver a buscarte. Él le dijo a la terapeuta. Cosa que chocaba contra aquel señor que decía, ¿qué haces con esto? Y él sabía todo lo que yo había estudiado al respecto, pero se le hacía como si estuviera echando a perder. Le digo, no, hombre, es que es algo muy... Y creo que ahora lo entendió. Sí, oye, pero fíjate, ahorita que mencionas, ahorita tiene 83, va para 84, su primera sesión, o sea, para ver de cómo de cómo crecimos y de hasta, digo que nunca es tarde, pues, para eso, porque hay gente que desafortunadamente se va de este plano con todas esas creencias, con todo ese sufrimiento, con toda cargas esa... y dolor. Ajá, exacto. Porque deja tú que sus creencias son sus creencias y su derecho, sus cargas, su dolor, pero todos tenemos cosas comunes, todos perdimos un papá, a esas edades perdieron un papá, o perdieron una mamá, o perdieron un amigo, o un hijo. Pues tener la capacidad de poder hablarlo, de poder sanarlo, ¿sí? Pero hay muchas cosas atrás, y hay muchas cosas que normalmente alguien que llega a terapia nunca llega por lo que realmente adolece. Normalmente llegan por lo visible, porque me dejó mi esposa, porque me peleé con porque se me murió mi familiar. Llegan por lo que externamente es fácil de notar. Como lo que habíamos mencionado también en el programa anterior, o lo comenté porque es eso, la puntita del iceberg. O sea, es que no, pues es que ya no se quiere levantar de la cama. Le digo, sí, pero es que ¿por qué? No, pues es que nomás porque... No, es que hay una razón atrás. Y si le buscas, hay otra atrás, y otra atrás, y otra atrás. O sea, si me separé y me está doliendo mucho, no puedo superar la separación de mi matrimonio y tengo ya 2 años y no puedo avanzar y todo. A ver. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? Ajá, o sea, ¿qué pasó y qué hay detrás para que no puedas superar esa separación a pesar de sentirte mal dentro de ese, o sea, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo con una historia de alguien que me permite contarla. La voy a contar como si fuera aquí en Saltillo, para que sea mucho más fácil de entender. Esta persona, un día yo llegué a una casa de retiro, estaba un señor de 83 años en ese entonces, y esta persona estaba dándole de comer, pero, o sea, a chingazos. Perdón que lo diga así, pero esa era la palabra. O sea, y me regresé, iba yo pasando por la puerta de esas que... Sí.
Y bien, no, bueno, me salió el diablo, la corrí, todo lo que te puedas imaginar sucedió. Sí. Y cuando regreso con el Señor me dice, por favor, no la corras. Mis hijos viven en Estados Unidos, ella es la única que está aquí, es la única que me ve. Dije, pero es que esto yo no lo puedo permitir, o sea, no puede pasar, perdón. O sea, yo estimaba mucho al Señor porque jugábamos a veces ajedrez juntos. Okay. Y me ha contado su historia y todo. Una muy buena persona. Total, me hablan los hermanos y me dicen, Carlos, danos la oportunidad de que mi hermana vuelva. Que, ¿supiste por qué pasó? Me dijo, pues mi papá nos dijo, ya les expliqué, se enojaron también, pero me decían, es que es la única persona que está ahí y con la que él puede contar porque nosotros vivimos a muchos kilómetros de distancia y está muy cañón. Híjole. Díganle que vaya conmigo al consultorio y vemos si sí. Va un día, le digo, a ver, platícame de ti. No, es que mi papá, que es un hijo de quién sabe cuántos y que no sé qué. Le dije, no, a ver, no venimos a hablar de tu papá, venimos a hablar de ti. Sí. Empecemos por ti. Okay. Me platica su historia y le digo, vete. Oye, es que me vas a dejar. No, ven la semana que entra. Vuelve la semana que entra. Y le digo, ahora sí, cuéntame, ¿qué pasó con tu papá? ¿Por qué le tienes tanto coraje? Pues cuando yo tenía 8 años, mi papá me golpeó. Y yo, y mucho, le digo yo. Y me dice, sí, muy feo. Okay. ¿Me quieres contar la historia? Ajá. Me dice, sí. Un día, mi mamá, maestra de escuela, directora en la mañana en una escuela y maestra en la tarde en otra. Entonces ella se iba en la mañana, yo estudiaba en esa escuela, me iba con ella, regresábamos, mi papá ya tenía la comida lista, okay. Comíamos, mi mamá salía corriendo a la siguiente escuela, mi papá recogía, ¿sí? Se acostaba un rato y regresaba a su negocio a volverlo a abrir porque lo cerraba en el ratito de mediodía. Okay. Era una ferretera. Y yo, ok. Y le digo, oye, ¿y dónde vivías? Yo ya sabía porque el papá ya me había contado. Sí. Sí, vamos a ponerlo como ejemplo. Vivía en donde está el reloj de la Ford. Okay. ¿Sí? Bueno, yo vivía en la ferretera y enfrente estaba una gasolinera y ahí había una paletería donde hoy es un hotel. Ajá. Okay. Ok. Le dije, ¿por qué el detalle? Me dijo, es que ese día que me pegó, mi papá se va a acostar, yo veo una morrayita o feria de dinero en la mesa, ajá, la agarro y me voy a la paletería. Cruzo la calle, compro mi paleta, me regreso y cuando venía regresando, me ve mi papá desde la puerta de la casa. Y le digo, o sea, pues estaba lejos porque estaba la ferretera primero y atrás tu casa. Me dice, sí, pues era como una cuadra. Y dijo, ¿y qué hizo tu papá? Dijo, no se movió. Hasta que llegué a la puerta de la casa. Me tumbó la paleta de una cachetada y después me agarró con una vara de membrillo. Y yo, wow. Okay. Que mira, yo no voy a justificar a tu papá. Uh-huh. Pero si tú tienes 54 años y eso pasó cuando tenías 8 años, entonces estamos hablando de que fue hace 46 años. Y hace 46 años, en ese lugar del que me estás hablando, resulta que era carretera todavía. Porque Saltillo se acababa en Periférico y Becarranza. Sí. Todo lo demás ya era carretera. Sí. Entonces tú te cruzaste lejos. No una calle, sino la carretera. Uh-huh. Y yo sé que tú vives por donde ahora está la estatua de Becarranza. Por lo que me dijiste el otro día, me dice, sí. Dije, ¿qué harías si tus hijos se atraviesan al Becarranza o a las letras de Saltillo a tomarse una foto? Y sin avisarte ni nada. Bueno, empezó a recalcular. Sí. Le dije, yo no voy a justificar a tu papá. En ningún momento la violencia es justificable. Pero puedo entender su frustración como papá y el miedo que sintió de que te atropellaran. Claro. ¿Te volvió a pegar? No, nunca. Con esa, yo no me le volví a acercar y cosas así, comentarios fuertes. Oh.
Dije, pues O sea, mira, no, no fue ni recurrente, o sea, creo fue que lo tienes que pensar y lo tienes que resolver. Porque tu papá tiene cáncer y se está muriendo. Y le quedan 6 meses de vida o menos. Sí. Dije, así que aguas. Ella ya sabía, esto no era, No era sorpresa para era ella. sorpresa para ella. Después me invitan a dar unas palabras en el funeral de su papá 5 meses después. Y llegué al funeral y me senté en la sillita. ¿Sí? Y hablé de lo que su papá me había pedido que hablara. Que porque sus hijos no iban a poder y está bien. Platiqué la historia del señor y ya. Terminando, me salí a una banquita y los esperé para despedirme de ellos porque pues no los iba a volver a ver. Era lo más seguro. Sí. Y entonces llegó ella y se sentó aquí a un lado mío. Me imagino que yo le caía muy gordo, era lo que yo pensaba. Y llegó llorando a darme las gracias. Por una razón. Porque logró hablar con su papá, resolver ese problema. Porque lo acomodó en su cabeza. Pero había algo peor. Y es que cuando habló con su papá le dijo, yo en mi vida te he pegado con una vara de membrillo. Sí, me acuerdo de esa cachetada como si fuera ayer y es lo que más me ha dolido en la vida, pero yo nunca te pegué con una vara de membrillo. Y cuando ella lo platica con sus hermanos se burlan de ella y le dicen, eres una perpleja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el chiste con la mamá era que su mamá siempre le decía, ¿cómo no vivimos en las épocas de mi padre para darles unos varazos unos madrazos con una vara de membrillo? La niña de 8 años construyó esta historia en la cabeza. Y al construir esta historia en la cabeza, entonces lo que hace es creerla, porque en esa edad tienes un poder de imaginación muy fuerte. Y toda la vida la mantuvo. Imagínate hasta el hecho de muerte de su papá. Qué bueno que lo logró resolver y entender que no era así. Después ella tuvo que trabajar en este problema por lo que había decidido creer. Sobrepensó tantas veces, eso es donde hablábamos, que generó una psicosis con su papá. Es tan complicado entender lo que pasó a esta persona, ¿sí? Este sobrepensamiento sobre lo que ella creía que hizo su padre, la llevara a una psicosis. O sea, tal vez de tanto escucharlo. Escucharse a sí misma. ¿No? Y de que su mamá decía, ¿cómo no vivieron? Y tal. Ella se imaginó y lo transportó a su realidad o a su recuerdo. O fíjate a su que es al momento en el que su héroe le tumbó esta imagen perfecta de mi papá es lo mejor de la vida. En ese golpe que sí le dio, ¿sí? A ella se le cae el papá, ¿sí? Pero se le cae a la niña de 8 años. ¿Sí? En un momento en que probablemente el papá perdió los estribos por la situación, no tanto porque él fuera un maltratador o un hombre violento, sino de una manera espontánea reacciona malamente, nadie dice que no, pero provoca que la niña empiece a decir que ya su papá no es lo que ella pensaba. Y entonces en este juego ella construyó a un papá que no era, al malo, al golpeador. Y probablemente esto de la vara de membrillo pudo haber llegado 5, 6, 7, 8 años después, que ella se lo haya sumado. No sabemos. Digo, ya no me tocó trabajarlo con ella, ¿no? Pero lo pudo haber construido ese día o lo pudo haber construido un mes después o 5 o 6 años después. Porque me ha tocado ver casos de gente que creyó ser violada y que a sus 60 años descubrió que nunca había sido violada. No me digas Ese es otro caso muy fuerte, pero también es una psicosis. Es una creencia que tienes y te la repites y te la repites. Así empiezan los problemas de salud mental. O sea, ándale, estoy así de que, pero ¿de dónde surge esa idea de que fue violada, por ejemplo? O sea, en este caso. Bueno, es otra historia. ¿Hay algo? Te la puedo contar, no tengo problema. Sea, ¿hay algo que detone ese pensamiento? Claro. Es muy complicada esta historia. Es un papá que sí estuvo en la cárcel por un asunto de este tipo. Y entonces, en ese proceso,
cuando a una niña le dicen que su papá fue un violador, aunque nunca fue. Sí, estuvo en la cárcel por eso, pero había sido solo una acusación. Y en aquel entonces, una persona que no tenía recursos para defenderse, pues se quedaban en la cárcel ahí hasta que alguien decía, oye, ¿por qué este maestro está aquí? Sí. No, pues es que lo acusaron de violación. ¿Y qué? sí? ¿Dónde está el juicio? Y todavía No, pasa. pues, bueno, todavía pasa un poco, pero Sí, ya sí. menos, Ya porque ya menos. no quieren tantos en la cárcel. Ya no cabe. No por otra cosa. Sí. Pero en ese caso, ella construye, también más o menos a esa edad, a los 8 años es una edad muy imaginativa, construye también una versión de que su papá la había violado. Cuando una amiguita viene y le dice que ya no se iba a juntar con ella porque su papá era un violador. Y entonces ella construyó un... Y sin saber el concepto de lo que es una violación, muy probablemente. Probablemente, aunque a lo mejor era un tema que sí se había discutido en su casa, porque el papá había vivido eso, y por otro lado era un hombre violento, ahí sí. Entonces la suma de que era un hombre violento, que pues, golpeaba a sus hermanas, o sea, así, esta suma hace que se construya esta historia en su cabeza y se convierta en una realidad, porque cuando imaginamos algo, lo podemos ver. Si yo cierro mis ojos y empiezo a contar una historia, la visualizo, me genero mi película. Y esa película se convierte en un recuerdo. Si yo lo permito. Claro. Bueno, mucha gente, los procesos, te decía yo la vez pasada, que cuando atacamos un proceso de salud mental, que es recorrer mi proceso terapéutico para hacer una introspección total en mí, lo que tengo que hacer es llegar a mi historia para entender cómo me conté yo mi historia y cómo fue realmente. Cuando las empato, empiezo a borrar muchas cosas que creí que me habían pasado o que creí que habían sido así. O sea, tú puedes lograr que la persona descubra si realmente lo vivió así o si se lo creó y por qué razón se lo creó de esa forma. Pero, aunque ya no estén papás ni nadie a quien preguntarle. No, o sea, tú requiere mucho trabajo. Sí, imagínate, sí. De la persona. O sea, nosotros somos los que damos las herramientas, pero quien tiene que abrir su mente cofrecito. Y su cofrecito, lo que está guardando, es la persona. Cuando la persona va y se enfrenta a sí misma, por eso nosotros usamos mucho el espejo, porque te tienes que enfrentar a ti, no al terapeuta. ¿Sí? El terapeuta es tu compañero, es quien te decía la vez pasada, es el que te está pasando nomás las herramientas, pero el que va a arreglar el coche eres tú. ¿Sí? Y te dice, oye, el carburador, hay algo ahí, y te pasa la... Ahí no va. De hecho, ahí no va el carburador. O de hecho, eso ni existe. Es de otro carro. Ajá. Porque también eso pasa mucho. Copiamos historias. Copiamos las historias de nuestros padres. Cuando los pacientes van por primera vez, Dios santo, que se llama una sesión de evaluación, ¿no? Ajá. Y ya que estamos platicando todo, una de las cosas que siempre les digo cuando tienen hijos es, en mi sala hay una mesa con una piedra de cantera que les digo, esta piedra es la piedra de la verdad, aquí vamos a depositar toda la verdad. Y todo lo demás lo vamos a tirar a la basura, lo vamos a mandar a la mierda. ¿Sí? Pero en esta piedra también vamos a poner a los hijos. Y me dicen, ¿por qué? Le digo, una, porque no nos perdonamos hacerle daño a nuestros hijos. Pero otra, porque nosotros también fuimos hijos. Ajá. Y tenemos que entender que así como nosotros repetimos los patrones que nuestros padres nos dejaron caer sin querer, porque era su cultura, su religión, su vida, todo, ellos nos la mostraron. Y para mí, pues era mi padre y mi madre, pues son mis dos seres más amados, ¿sí? Hasta por cultura, no nada, porque hay veces que no para todo el mundo. En mi caso, creo que ellos lo hicieron muy bien, pero son mis seres, y entonces digo, si ellos lo hicieron, estaba bien. Yo repito muchos patrones de ellos. Ahora ya que trabajé, repito menos, ¿sí? La verdad, pero me quedé con los que sí me gustaron. A veces cuando les pregunto a los pacientes, descubren que no. Y siempre hay una pregunta bien fuerte. ¿Le regalarías la vida que tienes hoy a tu hija? O sea,
la que has vivido hasta hoy, ¿se la regalarías para que ella la viva? Casi todos contestamos que no. Ajá. ¿Por qué? Pues porque tenemos la parte difícil de lo que vivimos y así, Sí. y queremos para ellos una vida mucho mejor, Sí. siempre. Sí. Pero resulta que ellos es lo que han visto. Y lo han visto como una buena vida porque aparte es un grave problema de salud mental. Yo No. siempre me voy a poner como que todo lo que hago tengo que encontrar la justificación para sentir que estuvo bien, aunque no haya estado. O sea, básicamente Todos tenemos problemas. O sea, no, ¿cómo? problemas ¿Qué tenemos sería? todos. ¿qué sería lo contrario de salud mental? Lo contrario de salud O sea, mental. de que todos tenemos Fíjate que yo no diría enfermedad salud mental. desvariada. No, yo no diría enfermedad mental, pero diría desatención emocional. Emocional. Porque al final todo lo que está en mis emociones se va a mi cerebro. Incluso, pues se producen Claro, las emociones por en cada el cerebro. No. ¿No? Lo que Las dicen emociones que las dopamina, son a una ver, repercusión de una sensorialidad. Ok, O sea, yo siento dolor, tristeza, se siente, ok. no se piensa. Pero cuando lo siento, ¿sí? En cualquiera de mis sentidos, de mis 5 sentidos, ¿sí? Lo expreso de una manera, ¿sí? Por eso muchos se sienten en el estómago, no porque haya mariposas, ¿sí? Pero se sienten aquí No. porque está uno de los centros hormonales más grandes, ¿sí? Empieza el desahogo hormonal, ¿sí? Se siente mucho aquí, no que estén aquí. Pero resulta que entonces ya se va, ahora sí que pasa algo y empieza la dopamina, la endorfina, las que quieras. Sí. Todas nuestras hormonas empiezan a avisarle al cuerpo que tuvo esta emoción, sea buena o sea mala. Y entonces se guarda una historia, recuerdo, como le quieras llamar. Pero la emoción no se crea en el cerebro. Puedes repetir emociones desde tu cerebro, pero eso se llama martirizarte. Es como cuando a alguien le rompen el corazón y llega a la cama y dice, es que ¿por qué me dejó? Pero si yo era tan bueno. Entonces, nomás se está martirizando. Sí. Porque la emoción Y esta canción duró 5 ahí minutos. estoy. Pero el recuerdo que me provoca la canción y ese está permanente, ese no se va a borrar nunca. Exacto. Porque nuestro cerebro es fregoncísimo y no borra nada, aunque digamos que ya se me olvidó. No es cierto. Ahí está todo. Ay, güey. Podemos tener lagunas de recuerdo, Ajá. pero no reales. Está la información ahí. Cuando la gente está trabajando, creo que esto sí no me acuerdo si te lo explicaba la esposa, cuando la gente empieza a trabajar en un sistema como la vida en el espejo, primero haces un rompimiento con la gente más importante en tu vida y es un ejercicio que tiene que ver con cartas a esas personas, hablando de lo que odias, de lo que te molesta, de lo que te incomoda, de lo que viviste con esas personas. Creo que eso sí te lo había dicho. Sí. Cuando haces este rompimiento, resulta que tu memoria como que se empieza a aclarar, porque te empiezas a acordar de cositas que le habías dicho que se olvidara. Pero no es cierto, nomás lo mandamos al subconsciente o al inconsciente. Spam. Al oscurito, ¿Sí? a la bodega de atrás. Okay. Pero resulta que cuando empezamos a abrir, empieza a salir esto y empezamos a ser más conscientes de nuestra vida. Tanto como para terminar contándote tu historia. ¿Sí? Cuando te cuentas tu historia, te vuelves altamente consciente. Pero tienes que rascarle la historia porque yo le he escrito la mía muchas veces. Ahora ya la cuento como si nada, pero antes me costaba mucho trabajo. Sí. Y sigo descubriendo cosas que no me acordaba. O que las había puesto en algún lugar y no habían salido a la luz, pero ahora sobre todo con los pacientes, de repente digo, o sea, te van recordando. Claro también. Que te recuerdan cosas que tú habías guardado y dices, no apunto nada, pero eso sí, sí lo tengo que trabajar. Esto va para mí. O sea, yo no apunto con mis pacientes, pero a ver, eso sí. Pero bueno, el punto es que si no es salud mental, ¿sí? Entonces desatención. ¿Sí? Lo que estamos enfrentando es desatención. Pero hoy hay una cosa muy padre que no tuvimos tú y yo. Todos los chavos hoy nacieron en unas escuelas donde casi siempre hay un psicólogo, aún en las públicas. Sí. Casi siempre hay un psicólogo. Sí. Y entonces te portas mal o hiciste algo mal o así, ve con el psicólogo. Entonces ya hoy tienen una apertura de que ir con el psicólogo no es porque estás loco. Ajá. ¿Sí? Exacto. Es porque hay algo que resolver. Claro. Y en ellos cambió ya eso.
No, y aparte les ponen muchos ejercicios de que se van a tomar fotos con diferentes emociones, de que tómate una foto enojada y ya hacen la cara. Y luego, tómate una foto feliz, triste, esto, ¿Lo has otro, intentado alguna diferente. Yo tomarme fotos, en el espejo lo he hecho, no me he tomado la foto, pero Pero pues, es que sí, tomarte la foto es muy diferente porque lo puedes analizar la puedes uno al ver. lado del otro. Es padre, es un ejercicio muy sencillo, pero es muy padre porque entonces entiendes cómo son tus expresiones. Conocer cómo te expresas es muy sano. Sí, bueno, me he visto, ¿Sí? me he visto. Bueno, Pero hay gente que me ha ¿tú dicho a mí, entrenas una discusión? ¿entreno? ¿Sí? ¿Cómo? Cuando vas a discutir con alguien algo, La un practico tema, antes. ¿lo practicas No. antes? ¿Y por qué no? No, pues a lo mejor ni siquiera se da la discusión. Vamos a suponer que o- fuera con tu hija, ¿sí? Ok, Y que es un tema muy importante. ¿Te gustaría equivocarte en la manera en que lo expresas? no. Entonces entrénalo. A los chavos les enseñan eso. Entonces se preguntan muchas veces, no hay que caer en sobrepensar, ni en preparar un speech de cómo voy a ir a decirle a la persona. No, es qué expresiones llevo. Y entonces probablemente cuando lo entrenas, las de coraje y la mala vibra, ¿sí? Ajá, Baja tantito porque ya la soltaste un poco. ya. Y entonces ya no Sí, llegas tan ok, enojada sí, sí, es cierto. a la discusión. Sí, Y si no es discusión, si es un tema importante que nada más se tenga que platicar, ¿sí? ya le bajas. Cambia. Sí, es cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque si no te ves, no lo entiendes y a lo mejor es la cara de tu mamá. Te conviertes en quien no te quieres convertir, porque todos decimos que no nos queremos parecer a nuestros Sí, de papás. que yo nunca voy a hacer eso que hace mi madre. Yo Nunca voy a jamás hacer le voy eso que a tocar a mis hijos ni con... Ni con la vara de membrillo, Sí, ¿verdad? ni con la vara de membrillo, pero te mueres de ganas Sí. de hacerlo. ¿Por qué? Porque de repente te desesperas. Sí, claro. O sea, pues, O sí. ves que van a cometer un error que tú ya viviste. Sí. Y que dices, no quiero que la despiojes así porque te va a cargar el payaso. Sí. Y entonces te enojas como te enojarías contigo. Porque la despiojaste. Ajá, ¿y cómo te enojarías tú? Como se enojaba tu mamá cuando te estaba corrigiendo. Entonces empieza a ser una transgresión generacional horrible. God. Y eso es parte de no haber resuelto tus problemas de salud. Pues claro, mental. oye, y aparte, como dices, en nuestra generación y en varias ocasiones que se da este tema de las emociones, pues crecimos con esa educación de que las emociones no cuentan, o sea, no te dejaban ni siquiera llorar porque ya estás exagerando, ya no llores, ¿para qué lloras? No te enojes, no grites, no hables, tú te calles, tú no sabes, vete, que te comen. Era pura orden negativa, o sea, haz de cuenta que uno crecía invalidado totalmente. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, la vida vas creciendo y es en donde se empieza a complicar. Entonces, digo, todos los de la generación, discúlpenme, pero tenemos que trabajar Nuestros problemitas. nuestros problemitas Y nuestros padres los tuvieron peor. emocionales. Pero Sí. cuando también entiendo que ellos los tuvieron porque vivían en una cultura, en una sociedad, con una religión, con una historia, con unas limitantes de conocimiento. ¿Sí? Entonces Pues entiendo imagínate, que sí. ellos actuaron en función a lo poco que sabían. Y a lo mucho que les heredaron. Heredaron, sí. Pero entonces es donde yo me tengo que poner y decirles a ellos, bien fácil. Tú lo hiciste así, yo lo estoy haciendo de otra manera, pero espero que mis hijos, que hoy tienen otra información, más apertura y todo lo que quieran, pues que lo hagan mejor. Sí. Entonces yo cuando hablo con mis hijos siempre les digo, hazlo como tú lo quieras como tú hacer. quieras. O sea, ándale, o sea, como que... ¿Sí? Yo te aviso en qué la regué yo. Sí, sí, sí. Pero a veces como papás no queremos, ¿eh? A veces no nos gusta reconocer con nuestros hijos en qué la desparramamos. Probablemente sea porque no queremos que nos vean, o sea, que nos dejen de ver como nos ven. ¿Por de qué? que siempre, es que tú siempre puedes, o siempre lo resuelves todo, o es que todo lo sabes. Pero imagínate, si logras eso, aún siendo una persona con errores, con vulnerabilidades, Sí, sí. pues es todavía mejor, ¿no? Sí, exacto. O sea, y hacérselo saber.
Claro, y que no pasa nada si te Que no equivocas. porque te llevo 30 años, yo soy perfecta y no me equivoqué. Claro que, ¿verdad? O sea, Te puedo contar cosas para que intentes que no te pasen, porque yo ya la regué, pero no sí. desde el no lo hagas Ok, sino y que sin decir sepas. por qué no lo hagas. Porque si no digo por qué no, entonces es nomás me está limitando. Pero si le digo, ¿sabes qué? Yo me rompí el Yo hocico, sé pero con horrible, esto. con ese tema. ¿Qué vas a hacer tú? Mm. Y entonces ya es diferente. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ya no se sienten como que me Como está agrediendo a solos, mí, sino ajá. Y como estamos... que, oye, pues también le pasó. O sea, Ujú, como que no soy la única o el único que la está a punto de cajetear. ujú. O sea, mi papá o mi mamá ya la cajeteó así. Ya yo puedo tener otra capacidad para decidir si me aviento o ¿Cómo no. me aviento o no? O si cambio algunas cosas para Ajá, regarla diferente. De todos modos la tenemos que regar, porque regar nos hace sí, crecer. sí, Pero volviendo al tema de salud mental, regar es sano, errar es sano. Que aprendan a no ser, y hace que el término les cae bien gordo, pero este término de cristal no lo usamos sí, por joderlos. Lo usamos porque realmente es una generación que está muy débil en su capacidad de reponerse ante el fracaso, sí. ante la desilusión, ante el no conseguir las cosas. Eh, Están muy débiles y me salen con que están metidos en un cuarto y tirados y que se quieren tomar pastillas. Sí, Y, ay, sí, me exacto. empastilla. Me Sí, lo acaba oye, de decir un muchacho hace 4 días porque cortó con una que sí, le dije, no, estás pero bien. sí, no más, oye, y fíjate, pero aparte el punto es, ahí tú dime, creo que eres el indicado, por ahí hubo ahí una cuestión en plática con amigas que decían, no, 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 que le cae muy gordo que digan que los niños son la generación de cristal. Dice, no es que no es cierto, y no es cierto, y no es cierto. Dijo, nosotros somos los papás de cristal. Mm, Le digo, la voy a checar. Y ahorita que estábamos platicando de eso, le dije, luego platicamos, le dije, o sea, me quedé pensando, dije, bueno, es que estamos en el inter de cómo fue y de lo que queremos cambiar de cómo fue para que sean más libres y porque uno no tuvo y que, ¿sabes? O sea, entra, digo, estamos en medio que probablemente sí tengamos algo de padres de cristal, más Mira, permisivos, ¿o qué? voy a discernir un poquito. O sea, no estoy totalmente de acuerdo con la manera de verlo, Sí, no, ni yo, porque ni yo. el concepto de cristal es que no soportan este tipo de situaciones y llega un montón de frustración. Son jóvenes con un nivel de expectativas altísimo, Sí, sí, todo pero lo que ven. ahí sí somos culpables nosotros. Nosotros también tenemos expectativas sobre ellos Sí, y nuestros padres las tuvieron sobre nosotros. sí. Pero Yo sé. cuando las expectativas no se cumplen, y sobre todo si son mis expectativas sobre mí, me frustro. Es lo horrible de las expectativas. ¿Sí? Sí. Pero No, y aparte, pues ahora ni son realistas. casi O siempre no son sea, no realistas. Es son que realistas. yo quiero ser el mejor terapeuta del mundo. ¿Por qué el mejor terapeuta del mundo? Sí. Si siendo el 3, el 5, el 10, el mejor de Saltillo, el mejor de México, el mejor, me siento a gusto. Sí. ¿Por qué me dijeron que tenía que ser el mejor? Esa es nuestra. Esa nos tocó en nuestra generación. Ellos tienen una más difícil. ¿Sí? Yo tengo que ser el mejor haciendo lo menos posible y sin fracasar. Sin equivocarme, sin Entonces, error. ¿es duro decirles que son una generación de cristal? Sí, y nosotros no somos una generación de cristal, somos una generación de papás cortados. ¿Sí? Entonces nosotros andamos protegiendo el cristal, los Sí. volvemos más de cristal. Nosotros somos los culpables de no dejar que les pasen cosas. Y Sí, ya. les lo puedo poner en una frase bien sencilla, a la mamá que le preguntes. ¿Dejas a tus hijos salir a la calle, a andar en bici y a correr y a jugar? No. Es que ahora es mucho más peligroso que antes.
Oye, tú manejabas a los 15 años. Sí, pero es que ahora hay mucho tráfico. Oye, pero tú te salías Sí. a los 15 años, podías llegar a la 1 de la mañana. ¿Sí? Y Sí, pues no ahora había tus tanto hijos peligro. a las 2. No había tanto peligro. Sí. O sea, nosotros Oye, los de hacemos de niños salíamos cristal. con los tirabolijas y con todo, o sea, en una de esas hasta te sacabas el ojo y ¿qué pasaba? Nada, o sea, A ver, digo, y ¿y no nomás con los ahorita? tirabolijas, andabas con el rifle de diábolos y con Sí, la ulera y con sí, un montón de cosas y andabas, el fútbol lo jugabas en la armas calle, blancas. sí, y te salías y no volvías en todo el día y no había celulares. Pues, Sí. ni modo que dijeras, me reporté con mi mamá, no. No, pues ni te Se- sabías el número de casa, ni, nada. ni O te sabías sea, el número de tu casa. no. Y ahora es nosotros, en lo que estaría de acuerdo es que sí somos culpables de convertir a nuestros hijos en de cristal. Entonces, como papás, sí diría que podríamos ser la generación de los papás de cristal, Ajá. pero por lo cortados que estamos y por cómo andamos cargando el Ahora cristal. somos de cristal cortado. ¿Sí? Se convierte Entonces, sí, más delicado más aún. delicado todavía, pero ahí los andamos cuidando que no les pase. Sí. Pero no es cierto. A ver, los niños pueden seguir saliendo y pueden seguir jugando y pueden seguir haciendo muchas cosas. No debemos de exagerar tanto. Es que ahora hay muchos peligros en los antros y sí, sí es cierto, pero en nuestra época también. Sí. Ay, claro. O sea, Sí. nada más, perdón, pero la droga tenía otro nombre, el alcohol tenía otro nombre, los carros tenían otro nombre y eran de Sí. más fierro y Sí. menos plástico, pero era lo mismo. Es lo mismo, exacto. Pero antes como que no, pues no se decía muchas cosas. Y ahorita Ujú. sí ya lo que yo veo es que en estas generaciones de cristal hay palabras dentro de su vocabulario que antes en nuestro vocabulario no existían. Como eso, la depresión, la ansiedad, el suicidio. Esto, dices, o sea, ¿Y por qué antes existen no, ahora? pues ya en todos lados. O se ve Cuando, todos los, oye, bueno, ahí están vamos a hablar series y de vamos a todo. hablar de una de las enfermedades mentales más difíciles. A ver. O sea, que crea enfermedades mentales más difíciles, más bien un factor, y se llama manipulación. Sí, todos intentamos hacer que la gente haga lo que nosotros queremos. Y eso definitivamente es manipulación. Sí. Pero desde que El somos arte niños, de la manipulación. un bebé llora para llamar tu atención y Sí. que le des pecho. Sí. Pero también llora para que lo cargues, pero también llora para que... Y entonces, desde ahí empieza el proceso de manipulación. Claro, es mucho más entendible cuando llegan edades un poquito más compensatorias en ese sentido, como los 3 años, que es las reglas de que empiezan con el mío hasta los 5, y empiezan con estos juegos, y es una manipulación. Sí. Si no hago un berrinche, si no te avergüenzo, si no me das, yo no te doy. Ujú. ¿Sí? Pero la manipulación avanza a través de la historia, de nuestra historia, de una manera impresionante. Por ejemplo, Híjole. hijos que no dejan a los padres disfrutar a los nietos como manipulación. Esposas que no cogen con sus esposos por manipulación. Maridos que no le dan dinero, que no... hoy ya es violencia, hoy ya tiene otros términos, pero todo Sí. al final es Es manipulación. manipulación. En los jóvenes es muy fuerte y hace unos momentos hablamos de esta generación de cristal, ¿sí? Que aunque tampoco me gusta el término, Sí, no. una de las cosas principales que utilizan es la manipulación. ¿Por qué? Porque encontraron a los papás rotos, ¿sí? A los papás que venimos de ser la primera generación de hijos abandonados. Sí. Y no crean que eso éramos realmente abandonados. Ajá, es que no. lo pintaron así porque a lo mejor ya algunas mamás ya trabajaron. A nosotros nos tocó mitad y mitad de las mujeres trabajaban y la otra mitad no. Entonces, esa mitad ya era con un sentimiento de abandono, ya no solo del papá, sino también de la mamá. Pero por el otro lado también socialmente empezó a cambiar la cosa y entonces la mujer tuvo mucho más libertades que estar encerrada todo el día en su casa. Y entonces a lo mejor, y en una sociedad como Saltillo ya lo oíamos, la señora que se salió a la jugadita.
¿sí? O la señora que fue al cafecito, ¿sí? O a misa, no importa. Pero ahora ya tenía permiso de salirse en horarios que antes no. Entonces, algunos lo tomaron desde la estructura del abandono. Ya no nada más me abandonó mi papá, que todo el tiempo está trabajando y que no se puede hablar con él y que no llega a la casa y ya no podemos nadie hablar para que el Señor no se moleste porque le duele la cabeza. Esas cosas nos tocaron en el twin between. Sí. Por eso estamos dañados. Sí. Pero por eso nosotros también manipulamos a nuestros padres y enseñamos a manipular a nuestros hijos para que ellos nos manipularan a nosotros. Ajá, sí, es les peor. Estamos enseñando. Y entonces la tele, que nos tocó a nosotros también en un elemento de manipulación, nos enseñaba todo lo que queríamos, desde comer hasta vestir. Y puede parecer, porque a lo mejor los jóvenes ya no lo vivieron, hoy lo ven en línea, ¿sí? Pero es un elemento muy parecido. Pero en nuestra época la marca también importaba. Sí. No lo queremos reconocer como ellos, pero también nos acordamos de todas las marcas, es que sí. No había tantas. Bueno, exacto. No, pues sí. O sea, no las tenías, nomás veías que el amiguito no había, las tenía. O sea, eran 3 de pantalones y 3 de camisas y 3 de tenis. O sea, sí. Bueno, ya nos tocaron más de tenis, como que fue lo primero que empezó ya a haber muchas marcas y que formaba parte de la moda en nuestra época, que traer los caepa con abuelitos. Sí, de colores. Yo nunca traje de eso. Pero era el deseo. Sí, claro. ¿Sí? O los Vans, o el otro. Ya había otros. Los relojotes, ¿te acuerdas? Sí, los Swatch. Los Swatch. También. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros manipulábamos también con el no lo tengo, pero ahora ellos también. Sí. Entonces, no solo está en eso, sino también en me enfermo y te digo que estoy deprimido. Porque ahora es un término que conozco. Ajá. La depresión nosotros no la conocíamos. Yo no sabíamos que existía gente que sufría depresión, pero lo oías como la barra principal de que alguien se había suicidado. Era la depresión. Sí. Te decía, oías, es que estaba deprimido, pero oías un suicidio cada 10 años, o sea, te tocó 1 o 3 en toda tu vida de desarrollo, o sea, hasta los 25, hasta que tenías un desarrollo mental suficiente. Entonces, es muy diferente, pero la manipulación está presente en un efecto que daña nuestra salud mental. Hacia afuera y hacia adentro, porque también me manipulo a mí mismo. Sí. Hay muchas personas que se creen sus enfermedades, se creen que se les va a acabar el mundo si los cortó la novia, se creen todas estas cosas. Todavía, gente de nuestra edad, se cree que en el momento de divorciarse le va a aparecer una D en la frente y una P en la espalda. Pendeja divorciada. ¿Sí? Eso no lo había escuchado. Hay muchas ¿no era una L? ¿Te acuerdas? Lucer. Sí, o el de Lucer. Hay mucha gente que anda cargando con esto. Y eso daña nuestra salud. Sí. Cada vez, a mí me gustaría aterrizarlo como de una manera más clara, porque podemos hablar de miles de casos, de miles de ejemplos de no tener salud, pero encontrar que si yo no estoy a gusto con lo que estoy viviendo, yo no tengo una paz mental. Y si no tengo una paz mental, por lo tanto no soy feliz, porque la felicidad requiere paz. Si no es solo alegría. O sea, solo un momento de risa o de gusto, ¿sí? Pero como no tuve paz, no lo pude disfrutar. Y se acabó por mi tensión de me tengo que ir, tengo que hacer, tengo que trabajar. Y a veces ni te tienes que ir, porque, por ejemplo, no hemos hablado del estrés. A mí me pasaba y eso. Y el estrés lo generamos solos. ¿Te pasaba? Sí. Tú sola te decías eso. Sí, no, y es más, claro, yo hace más de 20 años dejé de usar reloj porque decía, no, ya me tengo que ir. O sea, güey, nadie me estaba hablando de mi casa que ya me fuera o que ya era hora, nada. Es que no, ya me tengo que ir, o sea, yo misma, y ya me tengo que ir. Y lo hacemos. O sea, ya no cargo reloj, pero... Mira, conozco gente que se levanta en la vida, no porque tenga que hacer algo, sino para que no le digan que es un huevón. Sí. Oye, ¿cómo cuesta
Hace poco, no sé si en el episodio pasado conté que me había quebrado una costilla, a lo mejor, no sé, pero oye, no, y que la gente me decía, oye, qué padre, pues puedes aprovechar el tiempo para pues, ponerte a escribir y hacer esto y hacer lo otro, mil cosas. Y yo, ok, sí, y ahí estoy en mi cama con el cuaderno enfrente, y yo voy a escribir, voy a aprovechar el tiempo en lugar de estar viendo Netflix todo el día. Y bajo a la cocina por una papita y bajo, ¿sabes? No, pues voy a aprovechar el ¿Qué tiempo. te dijo el doctor que hicieras? El doctor, reposo. Reposo. Sí. Eso era reposo. No. Reposar es reposar. Sí. Es dejar que tus carnes caigan sobre la cama y dejar que el cuerpo se regenere. Sí. ¿Sí? Oye, lo intenté varios días y nada, no podía escribir nada. Y yo hasta que dije, a ver, Cristina, ¿traes ganas? ¿Quieres? Me costó, pero dije, es que no tengo ganas, güey. Quiero ver la tele. Lo que nunca puedo hacer así a gusto, o sea, que rara vez lo puedo hacer, lo voy a hacer porque mi niña está en la escuela. O sea, bueno, me aventé, así de que hasta que yo dije, Las Cristina, series que no sé habías visto. honesta, sí, sé honesta y di, no quiero hacerlo, no tengo ganas. Ay, qué a gusto. O sea, pero La mayor ¿cómo parte de pues? nuestros males O sea, los genera el deber ser. Y el deber claro. ser es uno de los peores enemigos de la salud mental, ¿eh? Porque Sí. vamos a poner, hay gente que me odia cuando saco estos temas, pero vamos a poner que la iglesia nos decía, porque ya el Papa nos cambió el concepto, pero nos decía que pues, era para toda la vida el matrimonio. Sí, A pesar claro, de que te hasta la estuviera muerte atropellando el los separe. camión Sí. y que te estuvieran poniendo tus madrazos No, todos pues los en la días, salud y en la hay que enfermedad quedarse. mental, hay que agregar Sí. eso. Y en la salud mental, en la enfermedad mental. Y había que quedarse. Sí, sí, sí. Y entonces hay gente que se quedaba por esta carga del deber ser. Claro. Pero también hay deber ser Que si no te de excomulgan. me tengo que vestir de cierta manera para ir a dejar a mi hija a la escuela. Sí. ¿Por? Entiendo que hay el ejemplo de higiene y hay muchas cosas, pero de eso a que sea desfile de modas, le entregar a la niña en la escuela, pues no va por ahí, ¿no? Sí. Y así es que yo no puedo llegar en chanclas a algún lado. Yo tengo Presiones de esas mentales cosas que generan estrés. Que le digo aquí a Carlos Flow, mi productor, le digo, güey, yo no me atrevo, fíjate. Digo, sí grabo videos, selfies, sin producción, ¿sabes? O sea, eso no pasa nada y hasta en pijama y recién levantada, sí, pero un programa, ¿Jamás? no. O sea, le digo, y lo quiero hacer. O capsulitas de las que estamos sacando ahorita, le digo, y sí lo quiero hacer, o sea, porque si las hago yo con mi selfie, pues qué diferencia hay que tú me la grabes, ¿sabes? O sea, pero yo misma, ¿sabes? Es eso. Porque tú construiste a Cristina. Sí. Es como Sí. nos pasa a todos. Yo también construí a Carlos. Sí, alguien tiene que construir, ¿no? No, te tienes que construir porque tú tienes un deseo de quién quieres ser. Sí. Y de cómo quieres ser. Y incluye la parte física. Sí. A lo mejor a Carlos le importa un bledo ser gordo, ¿sí? Pero hay quien se preocupa mucho por su figura y quiere estar hecho un figurín. Sí. En su derecho. Okay. A Carlos le interesa mucho más perder su tiempo, o sea, usar su tiempo en crecer la azotea, ¿sí? Porque me gusta mucho estudiar y analizar y cosas así. Sí. ¿Sí? Pero ese es Carlos. Sí. ¿Sí? Y entonces cuando ya te construyes, pues tú disfrutas del Carlos que construiste. Sí. Y ese eres. Y no pasa nada. El problema es cuando la gente no lo acepta. Y entonces tú llegas, yo tengo una hermana muy fresa, por ejemplo, y para ella verte en Crocs es como, no, Sí, no. ¿por qué eso? Porque yo es como si anduviera en chanclas, ando en Crocs. A gusto, sí. O sea, sí. estoy cocinando, por ejemplo. Entonces, pues yo tengo que estar parado 4 horas, ¿sí? Y quiero estar con un zapato que tenga la suficiente resistencia para sentirme cómodo y que no me duela ni la espalda ni nada. Pero a ella la frustra. ¿Sí? Ok, pues ese eres tú. ¿Sí? Sí. Y la respeto. Pero ¿por qué le dolería que yo ande en Crocs o en chanclas? ¿Sí? Es como si a mí me doliera si ella me la encontraba en pijama o así. Pues no me duele. Es tu decisión. ¿Por qué? Es lo que tú decidiste, como tú decidiste andar. Pero va más allá. Porque la construcción no solo tiene que ver con mi forma
de representarme, que es lo que se ve por fuera. Ajá. También tiene que ver con cómo actúo, con cómo hablo, si soy el doctor culero o no soy el doctor culero. Sí. ¿Sí? Pues si eres. Y ya dejaste que saliera y que se convirtiera Carlos en eso. Sí. Ese soy. Y si a mis amigos les gusta, qué padre, me da mucho gusto. Pero si no les gusta, también me da mucho gusto. Pues sí. Porque yo sigo a ti siendo te el gusta. mismo. Digo, Porque a mí sí. exactamente. Pero normalmente la gente desde afuera dice, es que no debería de ser así. Sí. Como ¿Por qué viene no? así. ¿Por qué ¿Por qué no? hace esto así? No la mayoría, yo creo, bueno, sí. Todos. Todos. No, todos lo hemos hecho. Todos, sí. ¿Sí? Cuando trabajas en ti y rompes con ese paradigma, también rompes con el de la gente. Sí. Y te ayudas. Sí. ¿Sí? ¿Te ayudas por qué? Porque entonces ya no te va a molestar que alguien se vista de cierta manera o que alguien piense de cierta manera. Ay, te liberas. Porque todo el mundo tiene derecho a creer en sí mismo. Cuando trabajas en esto, Sí. tienes que estar muy suelto de eso, porque es como les digo, yo puedo estar seguro que Juanita se tiene que divorciar porque le rompen su mandarín en gajos, porque la violentan, porque económica, física, emocional, de todas maneras. Güey, Yo digo, es que se tiene que divorciar. Sí. Pero yo no puedo decirle que se divorcie. Yo tengo que aprender a respetar que si ella es feliz viviendo en ese calvario, ella decide su felicidad y tiene Y no todo te el van a decir, derecho al pero mundo. es que no es feliz. ¿Yo Pero por es qué que voy no. a, yo por qué voy a Ajá. decidir que no es feliz? Sí. Ella es la que va a decidir. Yo la tengo que enseñar a Que decidir decida. su felicidad desde ella. Claro, lo que No a lo hace decirle qué feliz hacer. a ella. O sea, que puede identificar lo que la hace feliz y lo que la hace infeliz. Ujú. Y de ahí partir, claro. Cuando te conviertes en espejo en una terapia, le dices, a ver, no te equivoques. No estoy hablando yo, estás hablando tú. Yo te estoy nada más contando lo que estás reflejando en mí. No creas que te estoy diciendo que hagas esto o que hagas esto otro. Te estoy diciendo que eso es lo que tú estás diciendo. Y les genera un conflicto bien fuerte. Claro, pues sí, ya me está ¿Por dando miedo. qué? Ya le estoy sacando sí, te digo qué miedo, güey. Pero sí. Porque es que eso es salud mental. Sí. Salud mental es aceptar qué quiero para mí. Y si Le guste a quien le guste. Si para mí volverme un ermitaño es felicidad, Sí. yo tengo que respetar Y la la felicidad gente de que va esa a decir, persona. está deprimido, está enfermo, pobrecito, está No solo. todo ¿Qué mundo. le pasa, güey? Pero no necesariamente. Y si mi felicidad está en desperdiciar mi vida según los criterios de alguien más, pues también, Entonces, dale, güey. dale. Pero aceptarlo es bien difícil porque Sí. tienes todo un mundo que te está diciendo lo contrario. Claro. Que te está diciendo, no, Carlos, no te puedes dedicar. ¿Por qué? Palabras textuales, alguien me decía, ¿por qué desperdiciar tu carrera? El flamante director de Louis Vuitton, Moet Hennessy, ahora de terapeuta. Pues porque soy feliz, pendejo. Ajá. Nomás por eso. Sí. Esa fue mi respuesta. Yo disfruté mucho esa época, pero a lo mejor hoy soy más feliz, que tú no lo entiendas porque tú lo que quieres ver es o creer es en el sueldo de 6 cifras o en Sí. esto o en lo otro. Eso es lo que a ti te haría feliz, no a mí. Ujú. Si a ti te enoja que yo ya no lo haga, pues tu bronca, no la mía. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Yo decidí cambiar mi vida por alguna razón. A lo mejor desde tu perspectiva estoy muy equivocado. Tienes razón, tú cambia la Sí. tuya desde tu perspectiva. Yo la mía, desde la mía, la voy a Sí. proteger porque Exacto, esto me hace porque feliz. es en donde te sientes bien y es en donde estás. Yo lo a discuto gusto, mucho con mi sí. familia, mucho. Por ejemplo, cuando me voy de vacaciones les digo, si está muy largo el asunto, sí les digo, voy a aceptar 1 o 2 terapias, aunque sean virtuales. Nomás de 2 horitas. Ya. Porque yo lo necesito, porque a mí me da vida, porque a mí me Mira, hace ¿verdad? sentirme muy Sí, bien. Entonces les digo, no hay sí. bronca. Y a mí me lo aceptan. De repente no lo tengo que hacer. Ok. No creas que soy tan adicto. Pero de repente sí digo, pues no quiero perderme el disfrute también, aunque esté ahorita aquí en shorts y chanclas y Ajá. entonces aquí la quiero. Exacto. Si mi paciente lo permite, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? Sí. Pero es una decisión de Carlos. Es
Es el disfraz de Carlos, pero sin ser un conjunto de disfraces que me tuve que poner para ser diferente con todo el mundo, que eso es lo que hacemos todos. Todo el mundo como una piñata. Pone un disfraz para ser hijo, un disfraz para ser padre, un disfraz para ser en cada uno de los aspectos de la amistad, porque casi También. que con cada amigo eres diferente, entonces un disfraz para cada uno, y se vuelve una piñata súper dura y sólida. Pues quebrarla está cañón, pero cargarla también. Sí. Imagínate Peor. lo loco que se vuelve tu cerebro teniendo que cambiar, perdón, de cómo eres en un lado y cómo eres en otro y cómo eres en otro, y cada vez que te mueves, cambias. Porque eres diferente persona con tus 5 mejores amigas. Resulta que si están las 5 eres una, si estás solo con una eres otra, Eres si están otra. 3 eres otra. Y platicas de otra cosa y te expresas diferente. Y no cuentas cosas tuyas de cierta manera y otras sí, y te empiezas a mover. Pero también en el súper eres otro y en el banco eres otro y con tu jefe eres otro y con tu cliente eres otro. Se vuelve una locura. Imagina tu cerebro tener que cargar con todas estas personalidades creadas. Sí. ¿Se cansa? No. Pues llegas con un estrés bárbaro en la noche todo derretido. ¿Todo jodido? Pues sí. Claro. Muerto. Y si fuiste al banco, al súper, viste a la amiga, recogiste a la niña, fuiste al gimnasio, o sea, todo. ¿Qué sería lo más fácil? Ser uno. No se puede. Tampoco, seamos sinceros. Sí. Uno no llegas a ser. Pero Sí, no. 5 6. Ándale. En vez de 50 o 100. Sí, pues hasta 3 más o menos, ¿no? Dices, No, bueno. y todavía dices, no importa que sea más, pero ¿cuánto estrés le vas a quitar a tu cerebro? Chingos. No, bueno, pero aparte, yo creo que de esos 3 o 5 o 6 que puedas hacer durante el día o durante un tiempo o en ambientes, yo creo que hay algo que permanece. O sea, por ejemplo, o sea, yo lo platicaba así rápido. Digo, es que, güey, o sea, yo así construí, sí, a Cristi en Charla con la Luna. Pero yo hago mis cápsulas y yo hablo igual, pero hablo de otras cosas, porque son cosas que yo quiero compartir mías. Y ahí no me importa Más como si blogger. salgo en pijama o si salgo maquillada. Hay gente que me dice, y así se despierta. Le digo, claro que no, o sea, no. Pero, o sea, le digo, soy normal como todo mundo. Pero sí, el hecho, o sea, como que me dice, no, es que me gusta más así la Cristina no fabricada. Le digo, porque salí sin maquillaje. O sea, el maquillaje No es digo, fábrica. no es fábrica. Me gusta usarlo aparte y me gusta, ¿sabes? Entonces digo, así hay personas que perciben como que una es fabricada y la otra no. La de sin maquillaje. Y digo, Pero va más allá. o sea, que Porque yo no va, lo veo va tan más en quién diferente. eres. Ajá. No, el fondo es quién eres. Sí. ¿Sí? O sea, no eres la misma, aunque estés construyendo a la misma Cristina, está construida por muchas capas. Entonces, todas eres tú. Pero imagínate qué bueno sería ayudarle al cerebro de no tener que tener trabajo extra, ¿sí? Quitando algunos de esos disfraces. Sí. ¿Sí? Por llamarles disfraces de alguna manera. Sí. Y que tú fueras solo una. O 3 o 5. ¿Cuánto te ayudarías? No, hombre, pues... No lo sabes porque no lo has vivido. No, exacto. No me supongo. Yo te lo puedo decir desde supongo. Carlos, que me costó uno y la mitad del otro. ¿Sí? Por no decir que no, de los dos, ¿verdad? Pero... Te podría decir que de repente hasta podrías decir que los dos. Sí, la verdad. Pero ese proceso te convierte entonces en alguien que puede aprovechar sus recursos de una mejor manera. Sí. La gente habla mucho sobre la inteligencia, sobre qué tanto desarrollo puedo tener. Ok, pues si le quitas presión a tu cerebro, le abres espacio a un crecimiento muy cañón. Tiempo en scrolling, hablando de los muchachos. ¿Sí? Le dedican mucho tiempo a estar scrolleando TikTok, el que quieras, la red que quieras. ¿Sí? Estás llenando tu cerebro de información vacía. No les digo que no lo hagan, está cool, pero háganlo medido. Sí. ¿Por qué? Porque el tiempo que no ocupes en eso lo vas a ocupar en otras cosas. Texteando Sí. con
y se lo digo a mis hijos con la novia, por ejemplo, de repente es un consumo de tiempo de vida Sí. muy cañón. Y Pero no crean que, bueno, no nomás los muchachos, ¿eh? O sea, yo conozco, por ejemplo, Sí. muchos divorciados y divorciadas es lo que te que decía, o sea, empiezan otra vez en el ligue y les vuelve a temblar el corazoncito y chalala. Y horas metidos en el chat Y viendo, en la fregada, güey. y viendo Sí. si esto, si pasó, si no pasó, si te imaginando. escribió, si no te escribió, Güey, ándale imaginando. Ya no estamos en edad güey. de pensar en que la mayoría de la gente sufre por lo que no ha pasado, no por lo que Sí. realmente pasa. Exacto. Entonces, pues por lo que se Sí. imagina. Pero Impacto. estos tiempos muertos, perdidos en cosas que no valen la pena, hay que cuidarlos. Ay, ¿me vas a decir que no vale la pena dedicarle tiempo a tu pareja? No, no te estoy diciendo eso. Pero, güey, en vez de 3 horas en el chat, ¿sí? Mejor véanse. haz lo que tienes que hacer y ve a verte. Sí. Y 1 hora bien Claro. vivida en persona vale mucho más que el chat. Ya, exactamente. Entonces, y no importa si son chavos, no importa si somos grandes, nos ocupamos mucho de eso. Y de tener el tiempo dedicado a tener que pensar qué decimos o cómo lo decimos. Sí, es y luego aparte es cansadísimo. que por textos se confunden las cosas. Yo O estoy sea, muy de acuerdo, aparte, ¿no? porque es O sea, cierto, sí, sí. yo uso mucho las voice Igual notes, yo, sí, porque sí, cañón. no hay manera de que te confundas, de que si lo estoy diciendo enojado se va a oír que estoy encabronado. Sí, sí, sí. Y si lo estoy diciendo contento también. Sí, o irónicamente, o Sí, falsamente, entonces, todo. el tono nos va a Sí. ayudar. Ajá. ¿Sí? Pero de todos modos, es por mi salud mental, regresando al punto, necesito no desgastar mi cerebro tanto, ni sobrepensando, ni generando efectos psicóticos, ¿sí? Que son simplemente alucinaciones sobre algo que no está pasando. Pero también no poniendo expectativas en mi vida. Por otro lado, decidiendo vivir mi vida como la quiero y no como los demás la quieren que la viva. Deba de ser. ¿Sí? Porque si me gancho en el deber ser, entonces me hundo. ¿Sí? Hijos. Porque no es lo que yo quería vivir. Y son cosas que vemos y escuchamos a cada rato y en todos lados y en todo el tiempo. Y si no hacemos consciente esas pequeñas frases, el deber ser, los patrones, el crearnos esos pensamientos que puede llegar a ser psicosis. O sea, si no hacemos ese alto, pues exactamente vamos en una de esas sí hasta... A caer en un momento mal porque vamos a sobreestresar al cerebro. Se sobrecalienta todo. Y va a tener problemas. Y salud mental requiere compromiso. Para yo estar bien, tengo que estar bien en mis emociones. Honestidad con uno. Honestidad contigo mismo. Compromiso en el sentido de trabajar, de hablar contigo, de respetarte, de amarte, de cuidarte. El amor propio, todo el mundo lo pone como una cosa. Es muy importante cuidar tu autoestima, ¿sí? Ahorita que hablabas de cómo me represento físicamente, ¿sí? Pues también, bueno, a mí a lo mejor no me importa el delgado gordo, ¿sí? Pero a lo mejor sí me importan algunas cosas en cuanto a mi autoestima, porque, no sé, quiero no sentirme de cierta manera. Pero hay quien cuida su presencia física porque lo hace sentir rico a la hora que se para en el espejo y se ve y dice, qué chulo, qué chula me veo, que a toda madre está esto. Lo disfrutan. Sí, no. El maquillarte, qué padre. Claro. O sea, como que, sí. Y normalmente encuentras el lado contrario en quien no lo disfruta. Es porque está viendo una expectativa que no va a alcanzar. No toda la que se maquilla se va a ver espectacular. Pues no, porque a lo mejor no le dedicaste el tiempo a arreglarte el pelo, al estereotipo que tú misma generaste. No estoy hablando ni el que genera la gente, no. El cómo creíste que te ibas a ver, pues depende a lo mejor de más cosas. Pero también en lo emocional. Es igual. Si no cuido mis emociones, si no hablo con la gente, si no me enojo, me contento, me grito, exploto, disfruto, lloro, me apasiono, para que todas mis hormonas estén viviendo y yo pueda, ¿qué va a pasar?
voy a necesitar algo que sustituya mis hormonas. Y entonces me voy a empezar a aventar de un bungee, me voy a tomar una pastilla, me voy a drogar, voy a consumir alcohol. ¿Para qué? Para lo que no estoy logrando con mis emociones, porque todos tenemos la farmacia allá adentro. Sí. La farmacia ahí está. Te puedes sanar sin ninguna pastilla. Vas a dedicarle el tiempo para saber cómo conseguir, hablando en términos normales, ¿sí? O sea, por supuesto que hay personas que no hay de otra, tendrán que ir con un psiquiatra y resolver sus problemas porque ya tienen algo mucho más grave, ¿sí? Me queda claro. Pero en términos normales, la mayor parte de la gente no es cierto que tiene depresión o no es cierto que tiene ansiedad o no es cierto que tiene estrés, sino es algo que se está creando en sí mismo, ¿sí? Con sus propias presiones, con sus propias necesidades o con permitir que otros las pongan sobre Vengan ellos. ahí. No, bueno, sí. O sea, está impresionante. Por eso yo creo que todos, al menos de cierta generación, tenemos que... Yo creo que todos. Todos, ¿verdad? No importa la generación, cristal, no X, Z, la que sea. No importa cuál. Todos. Oye, nacimos y vivimos con las emociones todos los días. Y qué curioso, o sea, que no sabemos cómo manejarlas, no sabemos cómo dejarlas salir por la vergüenza. Yo pienso que hay dos cosas bien importantes que nos limitan a hacer lo que realmente queremos. Una es el miedo y la otra es la vergüenza. O sea, que el miedo, porque, ¿y si me equivoco? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si no les gusta? Pero ¿de dónde viene el miedo y de dónde viene la vergüenza? Pues la expectativa. Okay. Junto con las heridas. Pero la expectativa de no equivocarme, de que no me vean así, de que no, que no digan encaje, fracasada, que no fracase. Todas estas cosas generan los miedos, pero cuando ya lo analizas es muy fácil verlo. Por otro lado, no solo es la expectativa de encajar contigo, es lo que le permites a tu medio ambiente que domine tu vida. Y entre el medio ambiente sea más cerrado, hablando sociedad, cultura, religión, ¿sí? Entre más cerrado esté, más chico sea el pueblo, por ejemplo. Más grande es el infierno. Más grande es el infierno, Sí. aunque lo digamos en broma, es cierto. Sí. ¿Por qué? Porque entonces la visualización es más concreta. Cuando vives en la Ciudad de México, ¿sí? O en una gran ciudad, ni no eres quien nadie, te pele, ni güey. quien te pele, para que te encuentres un conocido está cañón. Aunque te muevas en círculos muy cercanos, no pasa. Oye, es cierto, incluso es un ejemplo tal vez, o sea, que cuando uno va a la playa, o sea, dices, no, que no se me vea acá, y lo vas y pues ves a gente y dices, güey, y yo acá preocupándome, o sea, porque te vas con la misma... Te voy a decir algo de ese ejemplo que es perfecto. ¿Dónde dices eso? ¿Estando aquí o estando allá? No. Cuando estás allá, ¿dónde lo dices? Esto de el gordito y el esto, ¿dónde lo dices? En el espejo. En el espejo de tu cuarto. Y todavía no hay nadie. Y nadie te está viendo. Cuando ya te bajas y vas primero vas tapada con el pareo. Así, güey, todo, güey. Oye, llegas y dices, bueno, me voy a meter al agua y muy sentadita, así, casi que de lado y así, y todavía sumes la panza, yo también lo hacía, y no, ahora ya me vale más, pero y sumes todo y te metes al agua y te aflojas. Sí. Para cuando sales ya se te olvidó. Sí. Llegas, te acuestas en el camastro, ya. ¿Por qué? Hasta te agachas Porque y ya viste a recoger todo. a las personas que a lo mejor desde tu perspectiva dices, pues si él anda, yo también, o pues si ella anda, yo también. No, y la otra, pues cada quien anda en su tema. Pero cuando estabas criticándote a ti en el espejo, no había nada. Fuiste tú contra ti. Nadie te dijo nada. Te lo dijiste tú sola. Y todavía lo llevaste un rato mientras llevabas el proceso a llegar al camastro y así, o a meterte al agua. ¿Sí? Y es difícil que se te quite y va a volver a aparecer mañana. El día sí, claro. Cada que vuelvas a bajar. Cada que vuelvas a bajar, cada que te cambies de traje de baño, cada que te vuelves a criticar igual. Y eso es bien dañino. ¿Sí? Pero es el deber ser que de alguien te puso. ¿Qué tiene de malo ser diferente? Sí, digo,
Y aparte es lo que te digo, o sea, de que en lugares más grandes, en uno que no es el tuyo, el pueblo en donde vives, pues allá, o sea, allá no eres nadie, nadie te va, es más, ni siquiera te van a pelar, güey. Pero ese es un error. O sea, Sigue siendo Cristina. sí, Y tú puedes ser Cristina allá, aquí y en donde estés. sí, Pero si tú lo decides. Eso es salud mental. sí. Ser tú. Así te podría decir que salud mental se resume en aceptar ser tú. Sí. En ese momento ya casi todo lo venciste. Ay, qué chingón. Digo, pero llegar a ese punto es hay el que chingarle. proceso. Sí. Para ser chingón hay que chingarle, dice el Sí. dicho. Entonces, Sí, sí, yo siempre, por ejemplo, a mis pacientes siempre les digo, no te prometo días tranquilos en las primeras sesiones. Duele mucho enfrentarse a sí mismo, sobre todo al principio, cuando empiezas a descubrir cuáles son tus heridas, qué es lo que te está pasando, qué es lo que te lastima, qué es lo que te dejó huellas. En ese momento que empiezas a abrirte, es muy doloroso. Pero cuando tomas estas heridas y las entiendes y te das cuenta que las magnificaste, casi siempre. sí, Te claro. puedo decir que en todos mis años de experiencia, en 19 años de experiencia, he visto que mucha gente las ha magnificado, Sí, o toda. sí, Se sí. puede decir que es raro los que no. ¿Sí? 99.9, para no decir 100. ¿Sabes qué? Los muy enfermos, los que están del otro lado, los que requieren ir a un internamiento o un psiquiatra, son los únicos que no se dan cuenta. Oh. Esas personas sí no tienen la capacidad de ver el daño que se están haciendo a sí mismos ni que le hicieron a los demás. Okay. Pero entonces cuando tú las tomas, todas estas cosas que te pasaron, y realmente las enfrentas, en ese momento se caen muchas cortinas que te hacían daño. Muchas cadenas, yo me imagino. cadenas. Así como... Es como si te sintieras pesado y como si estuvieras arrastrando. No nomás estás cargando la piedra del pípila, como decíamos nosotros. Ajá. Ustedes ya ni lo han de ver, ya no ha de venir ni los libros de nuevos. ya no saben ni quién es el pípila. Sí, ya no han de saber ni quién es, pero bueno. Oye, ya no saben ni dónde está. Sí, no va. es un peso tan grande que entonces tenemos que romperlo. Y para romperlo, me tengo que encontrar conmigo mismo. Sí. Y aceptar que busco ser quien debo ser. Lo que esa vocecita te dice, lo que tu alma te dice, porque muchas veces La vocecita, está ahí, aguas, bueno, depende hay cómo dos, te lo ¿verdad? diga. Exacto, ¿sí? ¿no? Y hay dos y se contraponen y ahí están Sí. depende a cuál le hagas caso, ¿verdad? Pero como que uno siente a veces los impulsos y la necesidad de hacer algo y cuántas veces no lo hacemos por el deber ser, porque qué pena, ¿qué van a decir? Me van a decir que estoy loco, y si no jala, y luego si me equivoco, y van a decir, ya ves, te dije, y van a decir, ay, güey, o sea, entonces, el de decir, yo quiero y lo voy a hacer. Pero hay que tener cuidado. Y sobre todo a los chavos, les voy a decir algo en lo que tienen que tener cuidado. Sí. Una cosa es decir, yo no quiero ser de cierta manera, pero también cuando los cuestionamos sobre cómo son, muchas veces siguen a la manada. Es que así se usa el pelo, es que así, aunque no les guste. Y luchan con ustedes mismos por ser parte de la manada. Aguas, las manadas son lo que nos quita nuestra individualidad. Sí. Si uno no defiende su individualidad a los 5, a los 10, a los 15, a los 30, a los 50 o a los 85, está jodido. Porque entonces no eres tú. Has sido lo que otros querían que fueras. Que fueras. Y entonces tu salud mental está de la chingada. Jodida. No, y deja tú, ya para casi finalizar, o sea, oye, y te aseguro que de esa manada a la que estás siguiendo, yo creo que si son 10, 8 tampoco quieren y no les gusta el cabello así, pero lo traen. O sea, ¿sabes? Dentro de la misma manada está el mismo, o sea, vas de un círculo y... Y no solo eso. O sea... Ni uno te va a mantener. Ni uno va a vivir tu vida. Sí. Ni uno va a hacer no te va a por resolver ti. nada. Pregúntenle a otras personas si todavía viven con las mismas personas, con los mismos amigos de cuando eran niños.
Y van a ver que cambian mucho las cosas. Hay quien sí los conserva, conservas pero uno, voltea a ver todo. esas manadas y esas manadas están reguladas por ellos mismos Sí. y todas ahogadas. Sí. Y eso es peligrosísimo porque va a llegar un momento en que descubran que su vida no la vivieron como querían. Y ahí está cañón. Eso es bien fuerte. Y nomás hay una. Y nomás hay uno. O sea, al menos aquí, en este plano. Sí, sí, sí. Así, solo hay una. No, se y no va sabemos si así. hay otras realmente. Ajá, Nadie ándale. nos lo puede asegurar. Ajá, que haya ido y venido, ¿verdad? Sí, O sea, nadie nos ha podido asegurar nada. No, y sabes también, pues el futuriario, o sea, no sabemos tampoco cuánto tiempo vamos a estar aquí y en qué lo Totalmente. estás dedicando. O sea, finalmente es tu tiempo, pero ¿qué haces con ese tiempo? Mientras te sientas tranquilo y satisfecho con lo que haces con el tiempo que tienes, pues qué padre, aunque para otros sea una pérdida de tiempo, pero para ti fue satisfactorio, pues chingón ya con eso. O Totalmente. sea, es total, sí, es personal y es individual y darle, pues, Hace una atrévete, semana, o sea, hace una semana cumplí atreverse. 50 años. Ay, Y felicidad. me decían mis hijos que qué se sentía. Y yo les decía, es bien fácil. Se siente que yo me iba a morir antes de los 40. O sea, Entonces todo lo que estoy viviendo sí. es extra. Se siente con madre, Con- pero se siente con madre no por haber llegado a 50. Se siente con madre todos los días. Porque todos los días estoy viviendo lo que quiero vivir, lo que me propongo vivir, no lo que quieren los demás que viva. Inclusive ustedes, porque ellos también quisieran que yo viviera de cierta forma para que ellos tuvieran también ciertos beneficios. Sí. Entonces, no, yo estoy viviendo mi vida, tú vive la tuya. Sí, así es. Si entramos, es otro tema, el tener un propósito, Ujú. que pasa mucho ya, ahorita también los jóvenes que de pronto no. ¿Pero a qué te refieres no- con propósito? De Perdón. tener o sea, ese de que yo me propongo vivir hoy así y quiero hacer Pero esto mi y lo vida. otro. Ajá, sí. Y a veces no se sabe Porque el qué propósito quieren social hacer. No, es pues ser chingón, sí. es ser rico, es ser exitoso. Y todas definiciones bien relativas aparte. Totalmente. O sea, lo que es éxito para ti es diferente para mí y nos vamos con el pinche concepto general Exacto. y ahí vamos. Dios. Entonces, también con eso tengan cuidado. O sea, entonces, sí, de decir, bueno, ¿sabes qué? Hoy voy a pasármela chingón, voy a disfrutar mi día, voy a hacer esto y esto, o sea, pero hay veces que pasa que te levantas y no hay ningún propósito, no hay Ujú. a lo mejor algo. Definitivamente solo te levantas. Sí. Y eso es muy triste. Porque entonces tiempo Y que solo nomás andas, perdiste. no disfrutas, no caminas, o sea, digo, andas en automático. Es como cuando te quedas donde no querías estar. Es tiempo perdido. En lo que Y sea. bien, en Trabajo, lo que sea. relaciones, lo que quieran. Amistades inclusive. Claro, lugares, todo, Ujú. todo. En todo. Y luego ahí van la gente nada más quejándose. Es que no aguanta mi vieja, es que no aguanta el viejo, es que, güey, ¿qué es ahí entonces? Es que mi jefe es un pendejo. Es y que no puedo porque me llevo mucha gente entre las patas. ¿Y cómo sabes, güey? O sea, te las llevas más de encuentro cuando estás infeliz en un Sí, lugar. siempre culpan que no me quedo por mis hijos. Sí, Y a los hijos le estás partiendo la madre. automáticamente. Entonces no estás siendo tú y le estás dañando a ellos porque entonces no pueden ser quien quieren ser ellos. Ellos también. Ay, no, bueno, somos tan complejos, tan contradictorios, tan así de que, güey, lo que crees que estás, no estás. O sea, Ujú. Es difícil. es difícil hacer ese alto. Pero es difícil Real. por el ambiente que nos rodea. Sí. En el momento en que te despegas del Si ambiente, te olvidas. es como cuando llegas a terapia. En terapia hablas de ti, lo que no hablas en ningún lado. Ujú. Y estás con un güey que ni conoces y le estás contando toda tu vida. Sí. Pero al mismo tiempo te estás abriendo contigo. Y eso empieza a ser un proceso de crecimiento contigo mismo. Con quien sea. Hay quien me dice, no, es que nomás la terapia. Le dije, no. O sea, yo les puedo decir que para mí la mejor terapia es la terapia clínica, para Carlos. Ujú. Pero hay quien me puede decir que ir al Reiki lo hace feliz, que ir a cualquier otra terapia, ¿sí? Lo que quieran mencionar, ajá. ¿sí? Qué padre, vayan a la que sea, Pero mientras bueno, conecten con ustedes. La que quieras. sí.
Sí, así es. Bueno, pues el tema está padrísimo y da para mucho más porque antes de comenzar el programa estábamos platicando de otros temas que se vuelven psicopatías, ¿verdad? Pero bueno, pues no lo vamos a tomar así, ¿verdad? Para que no se asusten, pero sí lo vamos a tocar después con otros términos ya muy, también muy comunes y que ni siquiera, o sea, no sabemos todo lo que es algunos términos y los vemos ya tan natural, tan común, tan de que sí, está buenísimo. Y se vuelve muy fácil. Sí, exactamente, y es bastante complejo. No, bueno, padrísimo, híjole, me encantan todos estos temas y muchísimas gracias por estar aquí en Charla con Luna. Recuérdanos tus redes sociales. Yo creo que varios han de decir, sí, güey, ya voy. Yo ya saqué, es más, ya luego decía que mejor dentro de un mes. Pero sí lo voy a hacer. Con gusto. Sí, eso es sí o sí. Estoy como CAPB 591. CAPB. Sí, o sea, es Carlos Alberto La Peña Bosque 591. Okay. En Instagram, en Facebook y en todas las demás. ¿Sí? Y también está Sana tu Ser por medio de las emociones, X emociones. Y ahí también me encuentro. Ahí también. Sí, si no, bueno, pues mensajito y aquí, mira, analizamos claro todo. Aquí siempre estamos a la orden y pues más en este tema, la verdad que es un tema complejo, muy, muy interesante y aparte es algo que se vive todos los días y desafortunadamente hay personas que no aceptan esa ayuda y su vida se les va. Y lo vivimos todos. Se les va, sí. Todos tenemos problemas. Sí, todos. Sí. Locos no estamos. ¿Sí? Quien va a terapia no está loco. Es quien quiere solucionar sus problemas y encontrarse consigo mismo, nada más. Así de sencillo. Y encuentras, pues sí, qué miedo y que te va a doler, pues que te duela una vez o dos o tres, pero sal. En vez de repetir 20 veces el error, solo hazlo y que te duela 20 veces y cada vez más, pues dale. La vida es así. Si no aprendes, te pone el mismo ejemplo, pero más fuerte. Claro, porque aparte va pasando el tiempo. Vas avanzando en edad, en etapas diferentes y te lo pone más cabrón. Exacto. Hijo de su madre. No, bueno, pues hay que reencontrarnos con esas emociones y con uno mismo, identificar y ya quitarnos de tanta carga externa, interna y demás. Realmente disfrutar de nuestra vida. Sí, así es. Ay, Carlos, no, bueno, pues padrísimo. Eres bienvenido a Charla con la Luna, porque sí hay muchísimos temas que me encantaría que nos siguieras compartiendo sobre esto ahorita y el punto es que la gente abra su mente y diga, sí, a ver, salud mental, sí, se requiere, ¿sabes? Claro que sí. Es como salud física, salud emocional, que va de la mano a la mental, salud espiritual, bueno, todos queremos estar sanos y ¿qué estamos dispuestos a hacer? Pues chíngale, ¿verdad? Hay que chingar. Exacto, quiero ser delgado, pues ve al gimnasio, pero quiero bueno, o sea, todo tiene un proceso. Y todo tiene una dedicación. Exacto. También. O sea, no podemos decir que va a ser fácil cualquier cosa que decidas. Exacto. Y más si es romper el molde. Por supuesto. No, bueno, maravilloso. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a ustedes. Y pues, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Y a ustedes, híjole, pues, ¿qué les digo? Muchas gracias por estar en este programa. Compártanlo porque nunca sabemos por dónde pueda llegar el mensaje que pueda cambiar la vida de alguien. Así que aquí se dio mucha información súper importante, información valiosa que vale muchísimo la pena compartir. Háganos llegar sus comentarios, ya saben que si los leemos y son súper importantes, denle like, suscríbanse y nos encuentran en Facebook como Cristi Dávila OFC, en TikTok y en Instagram igual y en Spotify y en YouTube como Charla con la Luna. Los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima y recuerden, somos seres de luz, no importa el camino, tú sigue adelante, los quiero, les mando un besote, nos vemos en la próxima. Bye bye.